¿Te ha pasado que estás leyendo la Biblia y has encontrado un error? Al menos en esta traducción de la Reina Valera 1960, yo he encontrado un error y es muy notorio. En esta hora yo quiero que tú lo conozcas también. Y si ya lo conoces, entonces examinémonos y busquemos más el conocimiento del Señor. Porque a la hora de enseñar, nosotros debemos aprender a enseñar como buenos maestros. Primeramente, el Espíritu Santo de Dios fue quien inspiró la palabra, ¿verdad? Pero nosotros, como la hemos logrado en una traducción al español, las personas que sí se han enriquecido con la profundidad de la palabra son aquellas personas que hablan el idioma original en la cual la Biblia ha sido escrita, que es en griego, arameo y en hebreo. Pero nosotros lo que tenemos son traducciones que han llegado a nuestras manos en nuestro idioma, y es por eso que debemos anhelar, buscar el conocimiento y leer más traducciones para que así nosotros podamos corregir, en este caso, este error. Este error lo traduce bien y lo arregla bien la Biblia de las Américas. Entonces, como yo tengo la Biblia de las Américas, yo me pude dar cuenta que aquí había un error. ¿En dónde está el error? En la Reina Valera 1960, en 2 de Samuel, capítulo 21, verso 8. Dice la Biblia así: pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Meolatita. Entonces, ¿dónde está el error aquí? Dice que Rispa tenía 2 hijos y que Mical tenía 5 hijos. Estos 7 hombres iban a ser iban a ser ahorcados por los gabaonitas, porque el rey Saúl, él maquinó destruir a los gabaonitas. Entonces, pasado el tiempo que el rey ya muere, el rey Saúl, dice la Biblia aquí en el capítulo 21 de 2 de Samuel: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿Y qué satisfacción os haré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. El rey David ofreció estos 7 hombres para que los gabaonitas los ahorcaran, en venganza de que el rey Saúl había maquinado exterminarlos a ellos en el pasado. Aquí tomaron venganza. Entonces, estos 7 varones, que ellos pidieron, vino el rey David y se los dio como ellos lo pidieron de la casa de Saúl, pues tenían que ser los descendientes de Saúl. Saúl tenía una concubina que se llamaba Rispa. Ella tuvo 2 hijos del rey Saúl. Aquí dice que uno se llamaba Armoni
y el otro Mefiboset. Este Mefiboset no es el mismo que David le restituyó la herencia, porque aquel era hijo de Jonatán, pero este era hijo de Saúl y su concubina Rispa. Entonces, ¿dónde está el error? Aquí dice que las madres de estos 7 hombres, una era Rispa, tenía 2 hijos, y la otra era Mical. Esta mujer Mical dice aquí que era hija de Saúl, y estos hijos, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, meolatita. Pero recordemos que esta Mical que aparece aquí no era la madre de estos 5 hijos. Mical era hermana de Merab, y estas 2 muchachas eran hijas del rey Saúl. Entonces, Merab es la madre de estos 5 muchachos y no Mical, como dice aquí. Ahora lo que me toca a mí es comprobar que esta mujer que menciona en 2 de Samuel capítulo 21 verso 8 no era Mical, como dice aquí, sino Merab. Eso es lo que me toca demostrar ahora mismo. Dice la Biblia así, en 1 de Samuel, capítulo 18, en el verso 19, y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Entonces, ¿con quién se casó Merab? Se casó con Adriel, meolatita. En el versículo 8 que acaba de leer, donde acá en vez de decir Merab, dice Mical, porque quien sí se casó con Adriel fue Merab y no Mical. Entonces Mical, ella era la esposa del rey David. El rey David, cuando venció a Goliat, que mató a Goliat, el premio que él iba a recibir era una de las 2 hijas del rey Saúl. El rey Saúl tenía una hija mayor que se llama Merab y una hija menor que se llama Mical. Entonces a quien le iban a dar al rey David era a Merab. Pero como el rey entró en celo, vino, ya no le dio a Merab, sino que aquí mismo dice en 1 de Samuel capítulo 18 en el verso 20, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Entonces ahora el rey Saúl va buscando usar su hija, como ella lo ama, Mical, para que entonces pusiera lazo en el rey David para eliminarlo, porque la intención de Saúl era que David muriera. Entonces viene y negocia a su hija por 100 prepucios de filisteos. Entonces David fue y peleó con ellos y no le trajo 100 prepucios, sino que le trajo 200. En el capítulo 18 de 1 de Samuel, en el 27, el verso 27 dice, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey Saúl, y le dio su hija Mical por mujer. Entonces Mical no era esposa o mujer de Adriel, como lo dice 2 de Samuel capítulo 21 en el verso 8. Entonces quien sí era la mujer de Adriel o la esposa de Adriel era Merab. Ahora bien, hay gente que dice, tal vez Merab ya había muerto y le tocó a
a Mical criar los hijos de ella. Pero en esta historia realmente no está ni siquiera dando un poquito de que nosotros llegáramos a entender que eso fue lo que pasó. Porque aquí dice claramente que hijos de Mical que ella había tenido de Adriel. Entonces, ¿quién fue que tuvo hijos de Adriel? Merab. Entonces, en vez de Mical, aquí tendría que decir Merab. Entonces, ¿por qué no fue Mical? Porque Mical era la esposa del rey David y también Mical era estéril. Mical no tuvo hijos. Y ahorita mismo yo le voy a leer la parte donde dice que realmente esta muchacha Mical nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Si dice la Biblia que Mical nunca tuvo hijos, es porque nunca los tuvo. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, cuando el rey David estaba huyendo de Saúl, saben que el rey Saúl odiaba tanto a David que esta muchacha Mical, siendo la esposa de David, se la dio a otro hombre. ¿Y con quién se fue esta muchacha? Esto está aquí en Segunda de Samuel, en el capítulo 3. Aquí está contando la historia cuando David mandó a traer a esta muchacha, que la mandó a pedir. Y aquí está hablando claro dónde ella estaba y con quién estaba. Pero antes de esto, vamos a buscar cuándo fue que el rey Saúl se la dio a otro hombre. En Primera de Samuel, capítulo 25, verso 44 dice: porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Entonces, recuerdan que Mical, cuando David regresó y trajo el arca, él estaba danzando. Entonces, esta muchacha lo menospreció en su corazón y por esa causa quedó estéril. Entonces, Mical no tuvo hijos. Mical ahora se la dio su padre a otro hombre que se llama Palti y es hijo de Lais y dice que era de Galim. Entonces, ahora vamos a terminar con esta historia. ¿Quién era Palti? La Biblia dice que los 5 hombres que iban a ser ahorcados eran de Mical y que estos hijos ella lo tuvo con Adriel, pero la Biblia enseña que quien sí era la esposa de Adriel era Merab, la hermana de Mical. Entonces, en vez de poner ahí Mical, debieron poner Merab. ¿Dónde? En Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 8. Ahí vamos a encontrar en la Reina Valera 1960 ese error, que en vez de poner Mical, debieron poner Merab. Entonces la historia es que Mical está con otro hombre y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme a mi mujer Mical, la cual desposé conmigo
por 100 prepucios de filisteos. Aquí está diciendo que Mical estaba con Isboset, y este era hijo de Saúl, hermano de ella entonces. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido, Paltiel. Acá acabamos de leer que este muchacho se llama Palti en 1 de Samuel 25:44. Pero en 2 de Samuel, en el capítulo 3, estamos leyendo esta historia en el verso 15, que dice que ese hombre se llama Paltiel. Mire cómo es la Biblia. En el otro pasaje que leímos se llama Palti, pero aquí en el que estoy leyendo ahorita se llama Paltiel. Y es el mismo personaje. ¿Por qué es el mismo? Porque es hijo de Lais. Entonces, la distinción que da cada personaje es por la cual nosotros nos debemos de guiar. Entonces, se la quitó, dice, a Palti, y dice que cuando este muchacho, que era el marido de Merab, fue con ella siguiéndola y llorando hasta Beurín, y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Aquí dice claramente que el rey David mandó a traer su esposa, y su esposa era Mical, y Mical era estéril por haber menospreciado al rey David, y la Biblia dice claramente que ella nunca tuvo hijos, nunca. Entonces, con quien estaba esta muchacha era con un hombre que se llama Paltiel o Palti, y este hombre no menciona la Biblia que en ese transcurso de tiempo ella haya tenido hijos de él, porque ya leímos que la Biblia dice que esta muchacha nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y eso está en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 23. Si nunca tuvo hijos, nunca tuvo hijos. Entonces, empezamos dándole a entender y a conocer un error que hay en la Biblia, Reina Valera 1960, en el capítulo 21, verso 8, donde está hablando de 7 hombres que son de la casa de Saúl, que los gabaonitas los pidieron para ahorcarlos. Entonces estos 7 hombres, dice la Biblia, que eran 2 de Rispa, mujer de Saúl, y 5 eran de Mical. Pero comprobé con la Biblia que estos hijos no eran de Mical, sino de su hermana mayor, que se llama Merab, porque aquí dice claro que ella había tenido, quiere decir que ella los dio a luz de Adriel. ¿Y quién sí tuvo hijo con Adriel? Fue Merab, la hija mayor de Saúl. Entonces en este verso, en vez de Mical, aquí va exactamente Merab, porque Merab fue la esposa de Adriel, y a ella fue que le quitaron estos hijos para decapitarlos, y no a Mical, porque Mical era estéril y no era esposa de Adriel, sino del rey David. Que Dios le bendiga.